Así es, el agua, el origen de la vida y sin la cual esta no es posible, es también un símbolo para las culturas. Y por otro lado, es una moneda de cambio y una mercancía. Alberto Aranda, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto Laura, que estés buenas por acá noches. para platicarnos de un temazo que has preparado. Sí, fíjate que pues ahora sí que ¿quién no ha sufrido por el agua en estos Claro. días, ¿no? Ahora sí que vemos los problemas que hemos pasado por aquí en la Ciudad de México, pero también en otros lugares. Y entonces nos dimos a la tarea de ver precisamente con el doctor Francisco López Bárcenas, que ha estudiado precisamente la relación del agua en las comunidades indígenas. Vamos a ver, si quieres, la primera parte. Vamos a ver. El agua, considerado un bien común para las comunidades indígenas, era parte fundamental de su relación con la deidad y la vida cotidiana. Con la llegada de los españoles, la colonia y posteriormente la conformación del Estado mexicano, el uso del líquido se fue transformando. Evidentemente, en la época prehispánica, el agua era un elemento sagrado, y sagrado quiere decir que conectaba con los hombres y con los dioses. La administraban generalmente los sacerdotes. En la Constitución de 1917 en México sucede una cosa importantísima. Los constituyentes, los campesinos, los abogados, los profesionales que estaban ahí, crean prácticamente la idea de propiedad originaria. No había, ni en la Grecia, ni en la Roma, ni en ningún lado había propiedad originaria, que es que los bienes son de todos. En nuestro caso, la Constitución sigue diciendo las tierras y aguas son propiedad de la nación. Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el uso que se le dio al líquido y la relación con las comunidades indígenas cambió. La Ley de Aguas Nacionales de 1992 la trata como mercancía. Se puede ver muy claramente en las concesiones. El agua, por ser un bien nacional, solamente la pueden aprovechar los particulares por medio de concesiones. Pues las concesiones que se otorgan son por 50 años, al primero que la solicita. No al que demuestre que va a hacer qué uso va a hacer, sino al primero que la solicita por 50 años, prorrogables por 50, o sea, 100 años. Y así hemos llegado al absurdo de que, por ejemplo, los bancos, Bancomer, tenga muchísimas concesiones. Un banco, o que una exministra de la Suprema Corte de Justicia tenga. O sea, la pregunta que yo me hago, o sea, ¿qué hace un banco con concesión de agua? Las cerveceras en el norte tienen muchísima agua. Se ha fomentado la explotación de los mantos acuíferos, la construcción de presas y la desviación de caudales para atender la demanda de la industria, no así de la población. El capitalismo está convirtiendo en mercancía lo que no era mercancía. En su afán de apropiarse, de acumular riquezas, ha hecho esto. Y hemos convertido al agua en una mercancía que puede acceder a ella, pues quien puede pagar. Y eso no es una frase retórica, se sabe sobre todo en las ciudades, ¿no? Las grandes colonias urbanizadas, industriales, donde vive la gente que tiene dinero para pagarla, nunca le falta agua. Las colonias en donde vive gente pobre, la que va al día con salario, pues siempre le falta agua. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues son informaciones muy interesantes, Alberto, el imaginar que la propiedad de la tierra y la propiedad del agua puedan pertenecer, en este caso al Estado, pero pueden pertenecer a una concesión, pueden pertenecer a un particular. Hay una cuestión, hay una ley general de aguas que está en discusión y que no ha sido aprobada y que precisamente vería todas estas cosas de las concesiones, los medidores de agua, los residuos, las tomas clandestinas, pero está en pausa. ¿No? Efectivamente. Y el problema del agua es muy severo. O sea, por ejemplo, el año pasado, con agua, dijo que 8 estados sufrieron severa sequía. Y se prevé que para el 2050, que ya no falta mucho, van a ser 11 estados. Y esto es alarmante porque, por ejemplo, el 60% de los mantos acuíferos están contaminados del país. Y además, los que sufren de mayores problemas de agua son las poblaciones, los estados del norte, no los del sur. Pero en los estados del norte y centro es donde se concentra el mayor número de población. O sea, ahí hay un conflicto muy grande. El 70% del agua que cae
se desperdicia. Solamente el 1% se utiliza. Y como que crecimos con la idea de que es un bien renovable, que no pasa nada. Y nos damos cuenta que no es verdad. Ya la Ciudad de México ahorita tiene pozos que están completamente secos. Y abrir otros, que no es quizá lo más recomendable, es carísimo. O sea, es muy, muy complejo. Pero ¿qué te parece si vemos la segunda parte de la entrevista con el doctor Francisco López Bárcenas? Mucha del agua que se utiliza en México se capta en los territorios de las comunidades indígenas, pero son ellos quienes no cuentan con el servicio. Más o menos el 23% del agua en México que se capta en México se capta en territorios indígenas. Y sí, efectivamente, no se le, salvo estos que te digo de Oaxaca, estas 16 comunidades, ninguna concesión se le ha otorgado a ellos. Las aguas, por ejemplo, de la Sierra Tarahumara bajan a regar los campos agrícolas de Sonora y Sinaloa. Las aguas que se producen en Durango, donde viven los pueblos mexicaneros, tepehuanos, huirráricas, van a regar todas las aguas El Bajío, en Guadalajara, en Nayarit, ¿no? Las aguas que se producen por acá, por el Nevado de Toluca, pues vienen a alimentar la Ciudad de México, pero nadie les reconoce eso. Las comunidades indígenas se han organizado, incluso tomado las armas y optado por la autonomía para ser ellos quienes manejen sus recursos naturales. Recuerdo mucho Magdalena Teitipat, un municipio zapoteco del Valle de Oaxaca, pues echó a las mineras porque de repente vio que estaban contaminando el agua, que estaban muriendo las gallinas, que estaban muriendo los burros, los echaron, ¿no? Y hay movimientos también muy interesantes comunitarios en defensa del agua, o sea, por la vía de los hechos, pues se apropian del agua, la cuidan, la administran, la distribuyen y ellos lo hacen. En Oaxaca hay 16 pueblos que administran ellos su agua. Ellos deciden cómo se distribuye, ellos deciden qué calidad tiene, ellos deciden si cobran o no, ellos saben qué sanciones imponen si es que se hace mal uso de ella. Ellos hacen todo. Cada vez es más frecuente ver grandes pipas de agua que surten a la población, pero también pozos secos o planes para desviar caudales. Lo que se propone en estudios como el realizado por Francisco López Bárcenas titulado Agua y Pueblos Indígenas, entre la espiritualidad, el derecho humano y el mercado, es cambiar nuestra relación con este líquido. Creo que va a ser hasta la emergencia de los pueblos y de sus movimientos indígenas, cuando el agua va a tener otra vez un carácter social, que es el que ellos reivindican mucho. Sobre todo en la parte, recuperando pues parte de su filosofía, parte de su cultura. Ellos dicen que el agua no es una mercancía, no está a la venta, que es su hermana, ¿no? Que hay que cuidarla, que ella es la que da de comer, que ella es la que da la vida, y entonces ponen en el centro otra vez el agua como un elemento espiritual. Noticias 22, Alberto Aranda. Hay una recomendación que me gustaría hacerles, la película Los Cuates de Australia, de Everardo González, que habla de esta comunidad que tiene este nombre. Realmente no recuerdo en este momento por qué, no recuerdo si en la película lo explican, pero lo importante es la desertificación de la sierra y además el éxodo que provoca, Alberto, las condiciones complicadas para obtener el agua, la muerte de los animales, la muerte de las cosechas. Sí. Y esta comunidad que se encuentra en esta región complicada en nuestro país, como hay muchas otras con escasez de agua, tienen que emigrar. Hay un éxodo de comunidades. Este es un ejemplo de ellas. Si pueden ver la película, se van a dar cuenta de lo que viven en muchas zonas, que no solamente las ciudades están sufriendo de este estrés hídrico, sino también las comunidades que son rancherías. Justo y que están es lo que alejadas. menciona el doctor. Efectivamente, la mayor cantidad de agua, como lo decía, se capta en las comunidades de los pueblos originarios, en las comunidades indígenas. Y son los que no tienen el acceso a este líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desvía. Y justo lo que tú mencionabas, bueno, si quieren saber más al respecto, está este libro. A ver. ¿No? Agua y Pueblos Indígenas, del doctor Francisco López Bárcenas, va a ser presentado el día de mañana en la ciudad de Oaxaca y en la antigua Antequera. Si andan por allá, vayan a La Jícara, que está en Porfirio Díaz 1105, a las 6 de la tarde. Ahí va a ser presentado y va a estar, entre otros, la poeta Irma Pineda.
Ah, qué bien. Para hablar Gran precisamente de fuente, lo que sí. tú mencionas, del problema del agua, de cómo se ha dado en estas comunidades indígenas, Ajá. de la lucha que están enfrentando, porque precisamente están recurriendo a cuestiones legales para proteger su patrimonio, para que tengan este líquido, y sí es muy, muy complejo, o sea, mucha agua se desperdicia en las tuberías. La gente tiene que revisar sus tuberías precisamente para que no Claro. haya fugas de agua. Eso es lo que nos Rotas. toca aún no hacer. Es muy complejo. Por ejemplo, México es de los países que consumen más agua embotellada cuando somos de los países que tienen más agua. Efectivamente. Entonces, Pero es no una confiamos en paradójica. el agua que en teoría es un agua potable que tendría que ser apta para el consumo humano. No confiamos en ella Justo. porque además tenemos un sistema muy deficiente de almacenamiento que son tinacos que no están sellados de una manera confiable a los que se pueden meter cualquier cantidad de microorganismos. Y bueno, la Sí. contaminación del agua sería otro tema que habría Nos falta mucha cultura que precisamente abordar, para ¿no? el agua. Efectivamente, y como tú dices, ahora sí que hay varios temas, la ciudad, las urbes, la industria, las comunidades. Ahora sí que el tema pata para mucho. Si la gente quiere que sigamos abordando estas cuestiones, pues que nos escriban a las redes de Noticias 22. Claro, sí. Y con gusto les Y damos que nos salida. sugieran algunos temas o Exacto. nos pongan algunos ejemplos para que podamos continuar con esta investigación. Muchísimas gracias, Alberto. No, al contrario.